la idea de la charla de hoy es presentar los nuevos controladores de temperatura Omron. Más que nada esta nueva tecnología que aplica a las líneas de controles de temperatura, que es ya el uso de inteligencia artificial para hacer, digamos, mucho mejor, más preciso y menos laborioso el control de temperatura en su proceso. Antes de comenzar, brevemente una introducción a Omron para aquellos que no conozcan. Omron es una empresa japonesa con más de 80 años de historia, ¿no? Con presencia alrededor de todo el mundo, y tiene varias áreas de negocios. El área que nos compete a nosotros es el área de automatización industrial, que es el 42% del mercado de Omron. Acá vemos las oficinas de Omron alrededor del mundo, mucha presencia obviamente en Japón, donde es originaria, en Asia en general, en Europa, también muchas oficinas propias, y en Américas tenemos oficinas en Argentina, en Brasil, México, bueno, obviamente Estados Unidos, y después nos manejamos a través de nuestros distribuidores, como en el caso de Compress en El Salvador. Bueno, Omron es una empresa que van a ver siempre muy ligada a los avances tecnológicos. Es una empresa que invierte el 7% de sus ganancias en investigación y desarrollo, y por eso siempre está a la vanguardia tecnológica en los avances, ¿no? Como en este caso la inteligencia artificial aplicada al control de temperatura. El fundador de Omron, Kazuma Tateishi, tenía una frase que hoy sigue siendo vigente y cada vez más, que es que para las máquinas el trabajo de las máquinas y para el hombre el desafío de la creación, ¿no? De la creatividad. Él veía que el hombre con sentimientos, con creatividad, no tenía que estar haciendo una tarea repetitiva donde no podía agregar valor, sino que, bueno, esas tareas tienen que ser automatizadas y que el hombre tenga la libertad de ocuparse de otro tipo de labores donde sus capacidades puedan agregar valor. Y así, bueno, fue que desde sus inicios siempre tuvo desarrollos innovadores relacionados, por ejemplo, fue el creador del primer timer de rayos X, ¿no? Siempre buscando esas necesidades sociales, como en este caso, bueno, poder dosificar la radiación, tiempo justo, para, bueno, todos sabemos los daños que esto puede causar. Eh, Mejoras para la sociedad en sí, como los primeros molinetes de subte, los primeros cajeros automáticos. Es una empresa muy ligada a la innovación y muy ligada a buscar las necesidades sociales a la hora de realizar sus innovaciones. Hoy día, bueno, es furor todo el tema de la robótica, de la industria 4.0. Ustedes posiblemente relacionen rápidamente a Omron con lo que son los robots móviles, robots colaborativos, robots fijos, automatización en general, ¿no? Sistemas de seguridad, sistemas de visión. Pero Omron tiene también toda una gama de productos, más de componentes de paneles, que puede ir desde fuentes, monitores de energía, bueno, switch, PLC, timer, contadores, relés de estado sólido. Bueno, un sinfín de productos eh, para la industria de la automatización. Dentro de esta gama de productos tenemos los controladores de temperatura, que son los equipos que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, Omron siempre fue, digamos, líder en el tema de control de temperatura por estas innovaciones que fue desarrollando. La idea es hacer un repaso, digamos, de algunas funciones y características especiales de los controladores que nos dan ciertas ventajas y beneficios en algunas aplicaciones particulares. Seguramente puedan después relacionar sus aplicaciones con los usos de estos equipos. Y después vamos a ver específicamente algunos requerimientos que se ven hoy día en la industria del packaging, quizás mucho más vigentes en Europa, donde, bueno, ellos obviamente siempre son punta de lanza, pero ya vemos que nuestro segmento, a nuestra área, ya está llegando también en América, así que, bueno, es algo que tenemos que tener presente. Para eso vamos a ver unos bloques dedicados. Bueno, Omron, esto es un hecho, ¿no? Vende un controlador de temperatura cada 30 segundos a nivel mundial, o sea, van a encontrar muchos controladores de temperatura Omron en diferentes tipos de máquinas.
Y bueno, cuando hablamos de control de temperatura y su importancia, bueno, una cosa es hacer una cocina, un horno para cocinar, donde el nivel, digamos, de precisión en el control de la temperatura no tiene que ser tan alto. Y otra cosa es cuando queremos sacar un producto al mercado que sea uniforme, que la galletita obviamente no venga más quemada, que no salga cruda, que no le cambie el color, porque eso hace la imagen del producto. Ni hablar de cuando hablamos del packaging, que quede bien sellado, que no se queme, que no haya fisuras, que no se arrugue. Todo eso hace a la imagen de marca y a la calidad del producto, es donde, bueno, donde Omron hace foco para desarrollar y ampliar las características de su equipo. En la industria, bueno, vamos a encontrar infinidad de aplicaciones para controlar de temperatura, desde inyectoras, extrusoras, máquinas de empaque, ya sea verticales, horizontales, hornos industriales, obviamente, autoclaves, equipos para ser pasteurizados, bueno, en fin. Hay un sinfín de aplicaciones donde van a haber instalados estos equipos. Ahora bien, ¿qué necesitamos para definir un equipo de estos? Para definir un controlador de temperatura. Omron tiene una familia de productos muy amplia, con mucha variedad, y bueno, hay algunas cuestiones que tenemos que preguntarnos para poder determinar cuáles son las necesidades de nuestra aplicación. Por un lado, bueno, el tipo de sensor que vamos a usar para medir la temperatura, que pueden ser termocuplas, PT100 o señales analógicas. Puede que queramos hacer un control de procesos, no exclusivamente de temperatura. Podemos estar controlando una presión, por ejemplo. Entonces, en ese caso, hay que ver qué traductor estamos usando, qué tipo de salida, para definir el controlador. Por lo general, los controladores, digamos, más multipropósito, ya son multientrada y admiten todos estos tipos de sensores, pero hay equipos más simples que sirven para un tipo de sensor específico, más para mercados de OEM, digamos, fabricantes de máquinas, que apuntan mucho a una solución de bajo costo y gran volumen. Bueno, ahí hay algunos equipos quizás dedicados para eso. Después tenemos que definir el tipo de salida de control. Estos controladores pueden tener una salida relé para manejar pequeñas cargas, pero lo más común es una salida en tensión que se usa para disparar relés de estados sólidos, que son los que finalmente, digamos, manejan la potencia sobre la resistencia calefactora. Pero también podría ser una señal analógica, justamente para hacer algún control de proceso de una presión o lo que fuera, un nivel. Después lo que tenemos que definir es cuántos puntos de control vamos a necesitar, qué tipo de tensión de alimentación, 124 volt, 220, y después cuál es el formato que preferimos para los controladores, ¿no? Hay controladores para panel, para frente del tablero, como este de acá, controladores que van sobre riel DIN, pero que aún así tienen display y que se conectan, digamos, lado a lado, o controladores ya embebidos en módulos de PLC, donde, bueno, están mucho más integrados al PLC de una manera mucho más simple para el programador. Bueno, tenemos tipo de control, podemos tener control de frío, calor o solo calor, eso, bueno, se setea en los equipos. Y después hay algunas características especiales que están tendiendo a desaparecer, como ser la entrada de eventos, para cambiar el set point a través de una señal digital, por ejemplo, o poner en run y en stop el controlador a través de una señal digital, o la posibilidad de ajustar el set point de manera remota con una señal analógica, o bueno, la posibilidad de tener comunicaciones, que es lo más frecuente hoy día. Hoy ya no se hacen las aplicaciones usando estas otras funciones, si bien hay equipos que todavía las admiten. Lo más común es usar las comunicaciones y a través de las comunicaciones hacer toda la parametrización, cambio de valores que uno quisiera. Lo mismo para las salidas auxiliares o salidas de transfer. Salidas auxiliares se pueden usar como alarmas, pero una salida de transfer, que es una salida analógica que replica por ejemplo, la temperatura que está midiendo el controlador, solía usarse para pasarle esa señal a un registrador. Hoy es algo que también está en desuso por el tema de que, bueno, comunicándonos con el controlador, podemos adquirir ese valor y registrarlo también. Y después algunas funciones especiales como control de válvulas motorizadas, alarma de rotura del calentador y control de rampa y meseta.
Sobre estas últimas dos funciones vamos a hacer un pequeño hincapié y explicarlas, porque son funciones que no todo el mundo conoce, pero que son muy prácticas. Bueno, una vez que tenemos estas definiciones, podemos ver cuál de todos estos equipos es el que es ideal para nuestra aplicación. En Omron, digamos, la gama de controladores de temperatura es muy amplia, va a haber uno que se adapte seguro a sus necesidades. Hoy nos vamos a focalizar en las líneas de controles más modernas, que son los E5C, que terminan con C, que pueden venir en diferentes formatos, que son los de propósito general. Vamos a ver un poquito de lo que son los NXTC, que son los módulos, digamos, multilazos. Acá puede haber 4 controladores de temperatura en este modulito, es un módulo de remota de la línea SISMAX. Y finalizando también con la línea E5-D, que son, junto con los NXTC, los que admiten las nuevas funciones de la inteligencia artificial. Bueno, si alguno en algún momento tiene alguna consulta, no dude en desactivar el micrófono, hacer la pregunta sin ningún problema. Pueden interrumpir en el momento que quieran. De todas formas, sobre el final de la presentación dejaremos unos minutos para hacer preguntas. Bueno, las familias de propósito general, que son los que terminan con C, vienen en diferentes formatos, desde, digamos, un 32 DIN, que sería un 24×48, después tenemos un 48×48, 48×96, 96×96, y bueno, y el nuevo formato de, digamos, de 12 milímetros de ancho, que son los nuevos equipos más compactos. ¿Qué características tienen estos equipos? Bueno, no vamos a ir muy en el detalle técnico de las características generales, sí comentarles que lo interesante que tienen es el display. El display tiene un alto contraste, se puede ver a una distancia muy grande, son dígitos muy grandes realmente, particularmente en los modelos más grandes. Y lo que tienen estos equipos también es que son muy reducidos en lo que es la profundidad. Tienen una profundidad de 60 milímetros, lo que hace que uno no necesite paneles muy profundos, ¿no? Esto, obviamente, el controlador, cuando está montado en la tapa del panel, al cerrar el panel, el controlador puede interferir con los equipos que estén, digamos, montados en el real DIN, la base del panel, y bueno, hay que estar teniendo eso en consideración. Con este formato tan compacto, eso deja de ser un problema. Y después, bueno, la velocidad de muestreo, son equipos con una velocidad de 50 milisegundos, y la posibilidad de hacer un control que Omron lo llama 2PID, que esto ya es, digamos, es histórico de Omron. Los controles de Omron no son PID simples, sino que son 2PID. Después vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Bueno, pero quería detenerme en una aplicación que hoy día va a ser muy común para el desarrollo de vacunas, para el desarrollo, bueno, de test, que es el tema de las incubadoras. Me ha pasado en un laboratorio, bueno, que tengan unas incubadoras, eran más grandes que estas realmente, esta foto es ilustrativa, donde tienen que inocular ciertos microorganismos y mantenerlos a una temperatura determinada durante X cantidad de tiempo. El problema es que si se le queman las resistencias calefactoras, la temperatura empieza a caer. Y cuando el operador se da cuenta que cayó la temperatura porque le da alarma al controlador, ya se perdió el lote de producción. Y pueden ser lotes muy costosos incluso, ¿no? O que hayan llevado mucho tiempo de elaboración y de desarrollo y, digamos, no existe la posibilidad de perderlos por una falla como esa. Entonces, lo que Omron ideó fue unos controles de temperatura, modelos especiales que tienen una entrada para un transformador de corriente, que lo que hace es medir la corriente que pasa por la resistencia de carga. Entonces, el controlador sabe, obviamente, en qué momento le manda la señal de activación al relé de estado sólido, y uno le configura cuánta corriente tiene que ver ese circuito. Por ejemplo, imagínense que tuviéramos 3 resistencias en paralelo de calefactora. Y las 3 resistencias nos den un total de 15 amperes, ¿no? 5 amperes cada resistencia. Entonces el controlador se fija, cuando manda atención al relé, estar midiendo esos 15 amperes. Y cuando no le manda atención al relé, obviamente que no estén esos 15 amperes. Entonces puede detectar
que se haya cortado alguna resistencia o que se haya puesto en corto el relé estado sólido, por ejemplo. Entonces, me puedo anticipar al problema y dar una alarma antes de que la temperatura se vaya del rango permitido y darle la posibilidad al operador de venir y, por ejemplo, en este caso, si se quema una resistencia y, bueno, la corriente mide que son 10 amperes en lugar de 15, bueno, dar un aviso al operador para que pueda de manera preventiva, antes de que la temperatura caiga o caiga más de lo deseado, hacer la reparación correspondiente. Esto la verdad que es una función no muy conocida, pero que es muy útil en muchísimas aplicaciones. Otra función, quizás más específico para lo que son hornos de tratamiento térmico, son los controladores con perfiles de rampa y meseta, que básicamente es un controlador aparentemente común y corriente, pero que tiene la posibilidad de programar varios programas, para la redundancia, en este caso de hasta 8 programas, de hasta 32 segmentos cada uno, donde uno define segmentos de, por ejemplo, mantener a 60 grados, o durante 2 horas aumentar la temperatura a 100 grados, mantenerla una hora en 100 grados, bajar. Entonces, para todo lo que son hornos de tratamiento térmico, para hacer templados de piezas, ensayos, bueno, es ideal porque uno no necesita de un PLC que esté modificando el set point continuamente. Uno carga la receta y se despreocupa. El programa puede tardar 8 horas, 10 horas, 2 horas, pueden ser programas largos. Y el controlador no solo va variando el set point, sino que hace el control de temperatura en la rampa, considerando que el set point va a variar en forma de rampa, ¿no? No es lo mismo ir cambiando el set point que controlar la temperatura en una rampa de set point. Así que se logra muchísima más precisión en el controlador. Bueno. Después tenemos la última familia de controladores que salió, fueron los C5DC, que hay en dos modelos, los DCB, que son con terminales push-in, y bueno, el DC común, que fue lanzado ya en el 2014, que viene con terminales a tornillo. ¿Qué fue lo que mejoraron en este nuevo equipo? Bueno, además de los bornes con conexión directa, con conexión tipo push-in, que ahorra muchísimo tiempo de cableado, lo que incorporaron fue que en el zócalo que va el DIN hay un conector de costado que nos permita conectar varios controladores en un bus y solamente al primero necesitemos cablear la comunicación y la alimentación. Luego, tanto la alimentación como las comunicaciones se comunican entre controlador y controlador a través del bus. Entonces, de esta manera puedo poner hasta 16 controladores de una manera muy rápida de alimentarlos, y en caso de tener que reemplazar algún controlador, se saca, se pone, y bueno, toda la conexión está en la bornera que está sobre el riel. Este es un equipo también muy llamativo. Pero bueno, como les comentaba acá, llegamos de esta forma, hasta 16 lazos de temperatura. Algunos me dirán, bueno, yo tengo una extrusora, una inyectora, y a veces son máquinas que pueden tener muchos más lazos de temperatura, 30, 40 lazos de temperatura. Bueno, para esas aplicaciones, lo que recomendamos son básicamente los controladores multilazo, que serían dentro de la línea NX, los NXTC, que son controladores que vienen de doble controlador o cuádruple controlador, y bueno, uno lo arma la configuración en función de sus necesidades, ¿no? Podemos encontrar un panel como este, donde vemos todos los controladores. En este caso tenemos 2, 4, 6, 7, 17, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hay por lo menos 24 lazos de control, y donde vemos que hay unos amperímetros, que es lo que el operador tenía que mirar para darse cuenta si había quemado la resistencia. Imagínense a un operador tratando de mirar los 24 amperímetros, o más, incluso en algunos casos un doble amperímetro, para tratar de detectar si se quemó o no alguna de las resistencias. Todo esto, la verdad, que se reemplaza por los transformadores de corriente y un HMI, donde puede indicar de una forma mucho más amigable para el operador cuál es la falla y en dónde está, ¿no? Dónde se está situada la falla. Entonces puede encontrarla de una manera mucho más rápida y amigable. Entonces,
son módulos que, si bien pueden funcionar en una remota standalone, necesitan, digamos, de un PLC. La lógica la hace interna el controlador, pero desde el PLC, nosotros por Ethercat o por Ethernet IP, accedemos a todos los parámetros que quisiéramos de cada uno de los controladores para cambiarlos desde el PLC, registrarlos, visualizarlos en un HMI, graficarlos, todo esto mucho más integrado. Entonces, en aplicaciones como esta, donde tenemos muchos lazos de temperatura, de esta manera lo resolvemos de una manera mucho más rápida y eficiente. ¿No? Donde, bueno, obviamente tenemos el control integrado de toda la máquina, los controles de temperatura con el resto de la máquina en el mismo PLC. Ahorramos espacio, ahorramos tiempo de cableado, y bueno, y la posibilidad de manejar recetas y alarmas de forma, digamos, centralizada. No sé si alguno tiene alguna consulta hasta ahora, si venimos bien. Bueno, seguimos entonces avanzando con la presentación. Bueno, esto es, digamos, las líneas generales, los controladores, un repaso rápido de las familias de controladores que tenemos en Omron, como para aquellos que no están familiarizados conozcan nuestra oferta de productos. Disculpa, Bueno, Julio, que te interrumpa, pero alguien en el chat escribió una duda. a ver, vamos a ver. Sí, José Cruz, no sé si quieres abrir el micrófono para consultar o hacer la pregunta por el chat, como prefieras. Hola Julio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una consulta, con los NXTC, ¿cómo funcionan standalone? Porque he tenido como que oportunidad en donde me indican de que no quisieran involucrar ningún PLC y hacerlo directo el NXTC a una pantalla. Claro, no, cuando digo standalone me refiero a que puede haber un cabezal, por ejemplo, de Ethernet IP y los módulos de control de temperatura, pero habría que ver ahí si tienes un HMI que puedas comunicarte. Yo usaría siempre un PLC en esas, por más pequeño que sea, siempre un PLC va a ser muy práctico para todo lo que es la gestión de recetas, porque en sí toda la información, o sea, lo más práctico es los NXTC, integrarlos por Ethercat al controlador. De esa manera no hay que hacer programación, ya está todo integrado en el PLC, todos los parámetros y las variables que quisiéramos. Si no quieren PLC, bueno, tendríamos que ver cómo hacer para comunicar un HMI por Ethernet IP al coupler, pero digamos, no depende del procesamiento del control, no depende de la CPU. La CPU del PLC simplemente hace la comunicación para levantar los datos. No sé si Ok. eso responde o si Sí, quieres... me la responde. Muchas gracias. No, de nada. Sí. De todas formas, también hay otros módulos. Están los controladores, por ejemplo, los EJ1. A ver, ahora vamos. Que si bien son más antiguos, todavía están disponibles, que serían estos, que están acá arriba, que son también controladores multilazo. Sí, estos eran naturalmente standalone, y la comunicación que traían era o bien con Poway o Modbus, entonces quizás integrarlo con un HMI era un poco más simple, pero bueno, la realidad es que en una aplicación de 24 lazos, o 20 lazos, 12 lazos, digamos, el costo del PLC es simbólico, digamos, no juega un papel preponderante. Bueno, continuando con la presentación. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Si ninguno tiene otra consulta, lo que vamos a presentar ahora es básicamente los desafíos que se están presentando en la industria del packaging hoy en día. Básicamente nos vamos a empezar a encontrar con, bueno, que hay una toma de conciencia, ¿no? Con respecto al cambio climático, a la contaminación, a la generación de plásticos, de desechos. Y bueno, en la industria del packaging lo que se está buscando es hacer que los films de los plásticos sean cada vez lo más finos posibles, que se utilice la menor cantidad de plástico posible,
y a su vez que se utilice la mayor cantidad de plásticos reciclados posible. Entonces, bueno, esto hace, digamos, a lo que llaman los ecofilm, que obviamente son productos más sustentables, más, digamos, cuidadosos con el medio ambiente, pero que presentan un desafío al momento del sellado, mucho más importante que un plástico más grueso de un producto, digamos, una materia prima virgen. Entonces, bueno, frente a este desafío, fue que Omron empezó a pensar a desarrollar esta línea de controladores de temperatura nuevos. Porque además, obviamente, de este packaging especial, la industria requiere mayor rendimiento, ¿no? Obviamente, flexibilidad entre el cambio de producto, sale la temporada de Navidad, se va a hacer un producto más corto, más largo, más grande, otra gráfica, cambia el papel. Entonces, las máquinas tienen que poder adaptarse rápido a esos cambios de formato, cambios de producto, sin necesidad de tener un operador muy experimentado que tenga que hacer los ajustes de esos lazos de control. Entonces, bueno, aumentar ese rendimiento con ese desafío del packaging parecía no ser algo simple. A su vez, obviamente, hay que mantener la integridad del producto. En el caso del sellado, el sellado tiene que ser perfecto, no puede tener fisuras, no puede estar quemado, no se puede arrugar. Y preferentemente no tenemos que tener descartes al arranque de la parada de las máquinas. Es muy común que haya cierta cantidad de productos que tengan que ser descartados por calidad, que bueno, que eso es desperdicio, es contaminación, es pérdida de dinero. Entonces, bueno, son otros de los puntos a tener en cuenta. Y obviamente, en lo posible, ir mejorando la calidad del empaque, ya que, bueno, es la cara visible del producto ante el consumidor, ¿no? El cliente lo que ve es el empaque ante todo, y bueno, la precisión en el sellado, la calidad, hace a la calidad del producto. Así que bueno, frente a estos requerimientos, los clientes, los problemas que reportaban era, bueno, esta dificultad para trabajar con estos nuevos materiales, obviamente a velocidades elevadas, necesitando quizás operadores experimentados para hacer esos ajustes, no solo ante cambio de productos, sino ante cambio de las condiciones ambientales. No es lo mismo empacar a temperatura ambiente de 20 grados o de 40 grados quizás en verano. Esa diferencia hace que haya que reajustar los set points de las mordazas, hasta encontrar el punto de los PID, hasta encontrar el punto óptimo de funcionamiento, a la velocidad de funcionamiento, y también dependemos de la temperatura del producto. No es lo mismo que el producto venga a 10 grados que venga a 0, entonces todos esos son factores que se tuvieron en cuenta a la hora del diseño de esta tecnología. Y bueno, y después la falla típica que comenté antes es en los arranques y paradas de las máquinas, digamos, la posibilidad de que haya productos defectuosos que a veces requieran, además de un control de calidad, con visión o el método que fuera, un descarte y bueno, un desperdicio, ¿no? Entonces, todo eso fueron las problemáticas que los clientes de máquinas empacadoras principalmente veían ante, bueno, estos nuevos desafíos de la industria del packaging. Para eso Omron tiene una batería de herramientas en sus controladores. Vamos a ver rápidamente las herramientas que traen los controladores en general, que es el control 2PID, explicar un poco de qué se trata y por qué hace que hoy los controladores simples de Omron tengan una ventaja, digamos, frente a los competir contra otros controladores que encontremos en el mercado. Vamos a ver también unos bloques especiales para el control directo de potencia, después lo vamos a explicar. Y terminando, bueno, con los modelos con inteligencia artificial y cómo es que eso funciona, ¿no? Bueno, el control 2PID. Quien haya tenido que ajustar algún PID, uno sabe que hay un botón que hace autotuning y que eso se ajusta solo, pero bueno, en aplicaciones más exigentes, el mismo PID puede que no sea óptimo para el arranque que en el ciclo permanente, digamos. No es el mismo el PID el que utilizamos cuando tenemos que hacer un cambio de temperatura, digamos, una respuesta al escalón,
que el que usamos en régimen permanente y que tiene que responder a las potenciales perturbaciones. Entonces, con un PID tradicional uno lo puede ajustar bien para que funcione, digamos, en régimen permanente, pero no en la respuesta al escalón, o al revés, o que responda bien en la respuesta al escalón, y en régimen permanente le cuesta un poco recuperarse ante un disturbio, digamos. Y en el caso de los controles de Sombron, además del PID, tienen otro lazo más de control que se llama alfa, que lo que hace es una respuesta anticipativa justamente para poder ajustar que un controlador, un PID ajustado para, por ejemplo, el régimen permanente, tiene una respuesta óptima también ante la respuesta de escalón. Entonces esto era lo que los controladores de Omron tenían hasta el día de hoy y que era, digamos, una ventaja interesante. Ahora bien, con el contacto que Omron tiene muy fuerte con todas las máquinas, digamos, fabricantes de máquinas empacadoras, van a ver que principalmente en Europa, por acá en Argentina tenemos también, pero digamos, en muchos países con, digamos, fabricantes de máquinas grandes, de empacadoras, seguramente ustedes verán máquinas instaladas en Salvador, en sus plantas. Se utiliza tecnología de Omron, no solo para el control de temperatura, sino para todo lo que es el control del motion de la máquina, ¿no? En las máquinas modernas. Entonces lo primero que pensaron en Omron fue, bueno, si estamos haciendo el control del motion de la máquina y de la temperatura, usar esa ventaja de tener todo integrado para sacar algún beneficio en el funcionamiento. ¿Y qué es lo que se logró? Bueno, cuando uno hace el control de una máquina empacadora como esta, obviamente sabe cuándo va a arrancar y cuándo va a frenar la máquina, y a qué velocidad la va a hacer funcionar. Eso el PLC lo sabe porque es obviamente el que hace este control. Ahora, si ese PLC tiene acceso también al control de temperatura, podemos evitar o disminuir los problemas de desperdicios en los arranques y paradas. ¿Cómo es esto? Bueno, imagínense que encendemos la máquina, empiezan a calentar las mordazas, una vez que llega a la temperatura, el operador ya le puede dar marcha y arranca el envasado. Bueno, la temperatura, acá tenemos un gráfico de temperatura. Estaba estabilizada en el set point, pero una vez que arranco la máquina, la temperatura tiende a bajar, porque obviamente las mordazas le entregan calor al film en el proceso de sellado, tiende a bajar la temperatura hasta que obviamente el PID se acomoda, la temperatura se restablece y se mantiene la temperatura cercana a su fondo. Esta variación, que puede ser de 1 grado, de 2 grados, de medio grado, de 5 grados, dependiendo de muchísimos factores, puede que para un film muy grueso no haga la diferencia, pero a la medida en que hagamos más fino el film, empecemos a utilizar estos nuevos plásticos, vamos a empezar que puede llegar a ser un problema importante y tengamos que descartar algunos productos en el arranque y en la parada de la máquina. Entonces, para evitar esto, como es el mismo PLC que hace el control de temperatura y el control de la máquina en sí, cuando sabe que le va a dar marcha, ya se anticipa y evita que caiga la temperatura, mandándole más energía, digamos, a las resistencias de la que le venía mandando hasta ese momento, Entonces, de esta manera, poder disminuir esta caída de temperatura que hay en el arranque. Y exactamente lo mismo, pero al revés, ocurre en la parada. Cuando uno empieza a detener la máquina, obviamente no se frena de golpe, sino que va desacelerando y se entregan algunos paquetes más. En ese desaceleramiento, la temperatura de las mordazas tiende a subir, con lo cual puede producir que se quemen algunos sellados. Y bueno, de esa forma, digamos, disminuyendo la energía que le entregamos antes de que esta temperatura suba, podemos evitar que se nos queme el film. Esa sería una de las funciones que tenemos disponibles con una librería de Sigma. Otra librería, las librerías son librerías que no tienen costo para aquellos usuarios que tengan el software de Sigma Studio instalado. Simplemente pueden, obviamente, actualizar su licencia sin problemas y sin costo alguno,
y hay una página donde se van subiendo todas las librerías nuevas que se van desarrollando, que son de uso libre para todos los usuarios, digamos, de Sysmac Studio. Otro de los filtros, otro de los bloques, digamos, que tiene disponible, es este filtro de temperatura uniforme, que lo llaman, que se usa básicamente cuando hay mordazas de gran tamaño, que es muy importante que la temperatura sea uniforme, y bueno, muchas veces con una sola resistencia es muy difícil lograr que la temperatura sea uniforme en toda la mordaza. Entonces se instalan varias zonas de resistencia de calefacción, cada una de ellas con su sensor de temperatura, y el controlador lo que hace es, bueno, controlar todas esas temperaturas sabiendo que forman un conjunto y que una va a interferir con la otra, ¿no? Yo caliento la resistencia de la punta y obviamente la zona media de la mordaza también se va a ver afectada. Entonces, básicamente el controlador lo que hace es, bueno, gestionar eso para manejarlo como un todo. Acá tenemos, bueno, algún esquema de cómo funcionaría ese bloque, que puede aplicarse tanto a mordazas, por ejemplo, como a superficies, ¿no? Incluso podemos llegar a buscar un gradiente de temperatura específico en una superficie, no sé, un templado de un vidrio, un parabrisas de un auto, por ejemplo, o cuestiones así, donde son hornos grandes con mucha resistencia. Quizás no me interesa una temperatura uniforme, sino que me interesa un gradiente específico de temperatura a lo largo de toda esa área, y bueno, eso también podemos definirlo con estos bloques. Bueno, eso lo vamos a pasar, a ir avanzando. Bueno, como les comentaba, Omron está muy ligado con todo lo que son máquinas empacadoras. Y bueno, avanzando un poco con la lógica del control de las máquinas y los requerimientos de ese tipo de clientes, fue que desarrollaron esta tecnología. Ahora vamos a ver un pequeño video de los controladores de la familia D-D, que bueno, que una mejora que también que se implementó fue la creación de unos sensores especiales. ¿Por qué? Porque bueno, en una máquina tradicional, como vemos acá, el sensor de temperatura está montado, por lo general, muy lejos de la cara de la superficie de sellado. Entonces la temperatura que está midiendo no es exactamente la misma que tiene la cara de sellado. Hay siempre digamos, una diferencia de temperatura que puede ser sustancial. Entonces nosotros solamente no estamos controlando la temperatura en la superficie de la mordaza, sino en el punto donde el sensor está midiendo, ¿no? Eso es, notaba Hombro, que es un problema, más en estas aplicaciones de altísima velocidad. Nos interesa medir la temperatura lo más cerca posible de la superficie de sellado. Entonces, para eso, Omron desarrolló unos sensores de temperatura, que son unas termocuplas, que vamos a ver acá, que son sensores de una respuesta muy rápida, que son muy finos y flexibles, y que nos permite hacer un montaje como el que vemos acá, digamos, donde la termocupla de sensado termina estando mucho más cerca de la superficie del sellado en sí, entonces la temperatura que mido es exactamente la temperatura que realmente quiero controlar. Entonces nos permite una medición mucho más precisa para que la precisión que le vamos a agregar al controlador cobre sentido también, ¿no? Vamos a hacer un control mucho más rápido, mucho más preciso, pero es indispensable estar midiendo la temperatura correcta. Bueno, entonces complementando estos sensores fue que se lanzó esta línea de controladores con inteligencia artificial, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Acá tenemos otro video, también de una máquina empacadora, en este caso vertical, donde vamos a notar que es muy normal en este tipo de máquinas que con un control tradicional la temperatura del sellado tenga cierta oscilación. Ahí vamos a ver, acá se está registrando, digamos, la temperatura, un proceso real, y van a ver que acá está, digamos, la temperatura que estoy controlando,
va oscilando siempre alrededor del set point. Bueno, Umbro lo que hizo fue desarrollar este control automático, una función de ajuste automático, que lo que hace es justamente entender que este proceso es cíclico, porque se trata de una empacadora que está funcionando a una velocidad específica, y que siempre ocurre el mismo, digamos, efecto. Esto es en el caso que no usemos la funcionalidad que comenté antes, ¿no? Entonces, la funcionalidad del bloque que anticipa el movimiento. En este caso, el controlador, sin estar comunicado con el PLC o sin estar ligado al PLC y al proceso, aprende de lo que ocurre en la máquina observando esas oscilaciones. Entonces se anticipa y corrige ese problema, mejorando mucho lo que es el control de temperatura y la precisión. Y lo mismo, también están estas funciones de control adaptativo, que básicamente es que el controlador está dotado de la inteligencia suficiente como para ir aprendiendo del sistema y ante cambios, por ejemplo, en la temperatura ambiente o algún deterioro de la mordaza o una degradación de la resistencia, el controlador pueda ir acomodando sus parámetros de PID para que la respuesta se adapte y sea óptima para ese sistema. Esto es lo que realmente era la función que tenía quizás un operador experimentado con años de conocimiento de la máquina, que sabía que cuando había mucha temperatura ambiente tenía que ir y bajar el set point o bajar determinado parámetro. Bueno, en este caso, la idea es que no necesitemos un operador experimentado, sino que el controlador utilice, digamos, conceptos de inteligencia artificial propia para poder medir y tomar sus propias decisiones. Así que esto es un poco la funcionalidad que traen incorporados estos nuevos controladores, básicamente para hacer más simple la tarea para el operador. Ahora bueno, tenemos un video que era completo, pero unía lo que es el sensor y lo que vimos antes, un poco resumía lo mismo. Pero bueno, aquellos que no estén en el mundo de las empacadoras, sino que estén más en el mundo de la industria plástica, por ejemplo, y tengan extrusoras o inyectoras, ¿no? Donde tengan refrigeración por agua. También, acá digamos, las variaciones de la temperatura del agua o de la válvula de ingreso y demás hacen que el control sea bastante a veces complejo de ajustar y calibrar para mantener una temperatura estable. Lo que agregan estos controladores también es la capacidad de que el sistema se adapte rápido ante unos cambios en el sistema de refrigeración. Entonces, bueno, esa oscilación que empieza a haber en estos sistemas y que a veces es difícil, digamos, de sintonizar y de ajustar para que el sistema entre en régimen rápido, bueno, gracias a estos nuevos controladores, con los algoritmos desarrollados específicamente para esta aplicación, se logra que en caso de que tengamos este tipo de extrusoras refrigeradas por agua, bueno, poder manejar esas, digamos, perturbaciones que pueda haber en el sistema debido a, por ejemplo, las características no lineales de refrigeración del agua, o bueno, o posibles cambios en la temperatura del agua o el sistema de refrigeración en sí. Así que esta era la otra función. Los voy a dejar con el video que muestra un poquito esto. Ahí vemos cómo, bueno, es necesario una intervención para recuperar, digamos, la temperatura. Pero bueno, llegar y estabilizar en el set point a veces cuesta y vemos que el sistema queda oscilando en algunos grados alrededor del set point. Activando esta función, en el caso de generarse la perturbación, bueno, el sistema recupera mucho más rápido y ajusta la temperatura a
alrededor de SailPoint de una manera mucho más rápida y precisa. Bueno, eso sería lo que sería la familia _D. Así que bueno, desde el punto de vista de la presentación, eso es lo que teníamos preparado para hoy. Ahora si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, alguna aplicación que quiera comentar, estamos abiertos a las dudas. Van a ver que hay una pequeña encuesta que les va a aparecer en pantalla. Bueno, como decía el ingeniero Julio, si tienen alguna duda o alguna otra pregunta, pues este es el momento de realizarla. Y como también les comentaba, ahorita hay una pequeña encuesta, solo es una pregunta, y les agradeceríamos si nos colaboran con eso, ¿verdad? Para nosotros ha sido un gusto que nos hayan acompañado y ha sido un gusto tener al ingeniero Julio Quiroga. Esperamos poder programar el próximo año más webinars enfocados a diferentes aplicaciones y como hemos podido aprender, los dispositivos Omron tienen una diversidad de aplicaciones y características muy útiles que se aplican a las necesidades de nuestra industria, ¿verdad? Así que no sé si quisiera agregar algo más, ingeniero. No, por mi parte, muchas gracias a todos por el tiempo, por la participación. Espero que el material les haya sido de utilidad. Y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta, comentario. Ok, bueno, si no hay alguna otra duda. Ingeniero Julio, gracias por la explicación. Saluda a Moisés Miche, Guatemala. Sí, tenemos aplicaciones acá donde estoy trabajando con respecto a lo que son las mordazas. Entonces vi ahora tu correo y con gusto vamos a estarnos comunicando. Muchas gracias por la explicación. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Y sí, cualquier duda, tienen mi contacto, de la gente de Compres, trabajamos en conjunto para ayudar a ustedes, a proveerles equipos, soluciones. Así que no duden en presentar sus inquietudes. Estamos para Gracias, ayudar. ingeniero Julio. Muy amable, le agradecemos bastante por esa información técnica. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, no sé si habrá alguna otra consulta más, algún otro comentario. Si no, podemos dar por finalizado el webinar. Aprovecho, bueno, ya estamos a fin de año, llegando diciembre 18, creo que es momento ya para empezar a saludar por estas fiestas. Esperemos que, bueno, que este año termine de la mejor manera, con mucha salud para todos, que llegue la vacuna de una vez por todas y podamos, bueno, salir normalmente y tranquilos. Así que nuevamente gracias por el tiempo, gracias a Compres por el espacio y estamos en contacto. Buen año para todos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y igual los mejores deseos para todos y que tengan un buen día. Adiós.